Te doy la bienvenida al curso de Camareros Profesional. Mi nombre es Alejandra Contreras, soy fundadora y entrenadora de ABC Training, Escuela de Camareros. A lo largo de estos videos vamos a estar recorriendo y aprendiendo todo el contenido teórico para que logres formar unas buenas bases para el oficio de camarero profesional. Recordá que es muy importante que mires y estudies estos videos, ya que a la hora de tener que poner en práctica estos conocimientos, si los estudias previamente, te va a ser todo mucho más sencillo. En este primer módulo vamos a estar aprendiendo lo que son las áreas de trabajo del camarero. Encontramos bien definidas dos áreas de trabajo. Una es la operativa y otra es la emocional. Cuando hablamos del área operativa, nos referimos a las tareas que tiene que realizar ese camarero, tareas bien puntuales. Por ejemplo, levantar una mesa, tomar un pedido, bajar a la cocina para chequear el estado de las mesas, armar las mesas, hacer la limpieza del salón, tareas operativas. Pero también nos encontramos con tareas que tienen que ver a lo que es lo emocional. No olvides que nosotros trabajamos constantemente con personas, tanto en el equipo de trabajo, con nuestros pares, nuestros superiores y también con los clientes a quienes les prestamos nuestro servicio. Entonces es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones y la de nuestros compañeros, también la de nuestros clientes, para luego poder brindar un servicio de excelencia. Hay cualidades que un camarero profesional tiene que tener para poder realizar muy bien su trabajo. La primera es la de ser servicial, que significa estar dispuesto a ayudar cuando otros lo necesitan, tanto los compañeros como los clientes. La segunda cualidad es ser empático, que significa lograr ponerte en el lugar del otro. Un ejemplo muy claro que siempre doy para esta cualidad es la de que te imagines que tenés que atender a una persona mayor de 80 años que podría ser tranquilamente tu abuelo o tu abuela. Seguramente no le vas a hablar como le hablas a un amigo o como le hablas a un cliente que tenga medianamente tu misma edad. Quizá esta persona mayor va a requerir que vos uses un tono de voz mucho más pausado, más bajo, quizá tengas que cambiar tu postura corporal y tengas que agacharte para quedar a su misma altura, y tal vez hasta tengas que repetir varias veces lo que le dijiste acerca del menú porque no lo va a entender. Inclusive palabras del menú, quizá no las comprenda y tengas que explicárselas de una manera mucho más sencilla. Esto significa ser empático, ponerme en el lugar del otro para ver qué es lo que necesita, poder entender un poco mejor al otro y poder comunicarme de una mejor manera. Otra cualidad muy importante es ser sonriente. Hay muchas personas que cuando acuden a un restaurante se encuentran con mozos que no sonríen a lo largo de toda la noche. Imagínate la sensación que puede tener ese cliente. Para lograr imaginarla, ponete en su lugar. Imagínate que acudís a un restaurante con una amiga, con tu pareja, con tu familia, y nadie te sonríe a lo largo de la noche. Esa persona que te está prestando el servicio no te sonríe. No creo que imagines una buena cena, ¿no? Bueno, eso sucede cuando el camarero no sonríe. No genera esta empatía, no genera buena onda, no genera esta buena energía, ¿sí? Entonces es muy importante mantener la sonrisa a lo largo del servicio. Tampoco estoy hablando de reírme a carcajadas, ni sonreír falsamente. Estoy hablando de una sonrisa natural, de una sonrisa que signifique buena energía, que signifique estoy a tu disposición, me gusta que estés acá, estoy contento y me da placer atenderte, estoy contento de que hayas venido. Eso significa esa sonrisa. Otra cualidad es ser atento. Muchas veces sucede, y te habrá pasado también, estar en un restaurante, estar en una cafetería o en un bar y estar levantando la mano y que nadie te mire y nadie acuda a tu necesidad. Esto es muy común y también hoy en día con el uso del celular sucede que llamas a un camarero o a una camarera y están con el teléfono y no te miran. Ser atento es muy importante para poder brindar un buen servicio. Ser compañero. ¿Sí? Un camarero profesional que es compañero entiende que el trabajo en equipo es fundamental, que no hacemos nada solos. Todos tienen su importancia en gastronomía.
el bachero es tan importante como el camarero o como el chef también. Es muy importante ser compañero, ponerme en el lugar del otro, ayudar, acudir cuando otro lo necesita. Porque además es algo tan básico como saber que mañana puedo necesitarlo yo. Un camarero profesional tiene que escuchar continuamente al cliente y a su equipo, ¿sí? Permanentemente hay errores que se cometen, hay cosas que se pueden mejorar, pero es muy difícil poder lograrlo si yo no estoy escuchando al cliente o no estoy escuchando a mis compañeros. La serenidad es otra cualidad que hay que aprender a practicar. Significa ante situaciones de caos tomar el control de la situación, ¿sí? Analizar y poder resolver muchísimo mejor que cuando uno está pensando caóticamente. Es cierto que en gastronomía hay momentos donde te vas a encontrar más cerca de sacarte el delantal y salir corriendo que de estar sereno, pero si lográs pasar esa barrera vas a estar mucho más cerca de ser un camarero profesional. Hay situaciones en las que parece que todo se atasca. La comandera no funciona, los pedidos están demorando, los clientes se empiezan a poner de mal humor, tu compañera que está súper alterada, entonces claro, te sentís en una situación de caos total y lo que te sale inconscientemente de primera es justamente sumarte al caos. El camarero cuando está en esta situación de caos lo que tiene que lograr es practicar la serenidad, que significa relajarte, tomarte el tiempo que necesites para hacer lo que tengas que hacer y no sumarte a ese caos. Además, imagínate estar en esa situación, el cliente que nos ve de esa manera, se lo transmitimos también. La elegancia. Es muy importante también ser elegante, ¿sí? Un camarero profesional se desliza, se desplaza por el salón, ¿sí? No titubea, ¿sí? No está corriendo por el salón, no da pasos en falso, no da movimientos inseguros, ¿sí? Sino que se desplaza elegantemente, erguido, con la espalda derecha, mirando siempre al frente. Otra cualidad, ser educado. Practicar los buenos modales con los clientes, compañeros y superiores, ¿sí? No utilizar términos de la calle o términos de excesiva confianza. Ser eficiente también, que es lograr satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible. En gastronomía no atendemos solamente a un cliente, atendemos varios clientes a la vez. Un cliente te pide la cuenta, a otro cliente hay que bajarle los platos, un cliente te está diciendo que el plato está frío y hay que cambiarlo. Entonces son muchas solicitudes y muchas necesidades que hay que ir atendiendo simultáneamente. No es que atiendo una mesa primero y cuando recién termina y están comiendo, sigo y atiendo a la otra. Es algo simultáneo. La eficiencia se logra con la práctica y logramos satisfacer necesidades de todos en el menor tiempo posible. Otra cualidad es ser vendedor, ¿sí? El camarero profesional vende honestamente. Piensa siempre primero en el cliente y entiende que en gastronomía vendemos con el buen servicio. ¿Qué significa todo esto? Hay muchos restaurantes donde el camarero vende bajo presión, ¿sí? Entonces, lo que se logra de esa manera es brindar un servicio que no es adecuado, porque el cliente se siente presionado para poder comprar. Esta es la técnica típica de los canales de ventas, por ejemplo Sprayet, que es el llame ya, que es venta bajo presión, ¿no? Es como comprame, comprame, comprame. Imagínate que vos estás en un restaurante, te pongo este ejemplo, con tu novio festejando tu primer aniversario de novios. No vas a querer que en ningún momento el camarero esté constantemente, te traigo otra bebida, te traigo un poco más de este plato, quieren repetir este plato, te traigo el postre. Sería muy invasivo y muy incómodo. Entonces, vamos a aprender esto en alguno de los módulos, ahora no recuerdo cuál, pero esto lo vamos a ver, cómo poder ser un buen vendedor y poder persuadir al cliente, que no es lo mismo que venderle bajo presión. Y como cliente, ¿qué se siente? Esta es una pregunta que te invito para que puedas reflexionar acerca de esas situaciones que, por ejemplo, cuando vas a un restaurante te molestan. También quiero que pienses cuáles son las cosas, qué es lo que vos esperás cuando vas a un restaurante, o a una confitería, o a una cafetería, o a un bar, a cualquier local gastronómico. ¿Qué es lo que vos esperás cuando acudís? Esta pregunta y esta reflexión sirve muchísimo para siempre estar atentos al servicio que estamos brindando.
Es muy común en gastronomía que personas que hasta inclusive tienen muchos años de experiencia se olviden que ellos también son clientes, porque todos somos clientes en algún momento, se olvidan de que son clientes y empiezan a prestar un servicio deficiente. Un servicio que si ellos pudieran contestar esta pregunta estaría en el cuadro de lo que les molesta cuando van a un restaurante. Entonces no olvidarnos de la empatía, ¿sí? De siempre ponerme en el lugar del cliente y pensar, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿Esto que estoy haciendo, si yo fuera el cliente, me gustaría? ¿Me gustaría que yo reciba con esta cara? ¿Me gustaría que me reciban con esa actitud? Me gustaría que me den esa devolución o esa contestación cuando me estoy quejando de X situación. Entonces esta pregunta lo que hace es ubicarnos, ¿sí? Es muy importante tenerla presente y sobre todo cuando la situación del restaurante es un poco caótica pensar, ¿no? ¿Qué servicio me gustaría que me estén dando a mí? ¿Cómo tiene que ser la presentación del camarero y qué herramientas de trabajo va a necesitar para poder realizar justamente su trabajo? Vamos a hablar primero del material de servicio. Sí o sí tiene que tener un encendedor. Hay lugares donde no tienen terrazas o veredas y entonces vos podés preguntarme, bueno, Ale, pero si no tienen justamente un salón exterior, ¿para qué tener un encendedor si en los salones interiores ya no se puede fumar? Bueno, esto es muy sencillo. Quizá tengas que prender la vela de una torta, quizás un cliente te solicite fuego para que te acerques a la entrada del restaurante para que pueda encender su cigarrillo. Entonces es muy importante tener un encendedor. Lapiceras. Tenés que tener por lo menos 2 lapiceras. El camarero usa las lapiceras para justamente poder entregarla al cliente con el voucher de la tarjeta de crédito para que firme. Cuando, por ejemplo, un nene te pide un papel y una hoja para poder escribir, para poder dibujar, o lo mismo un cliente puede solicitarte una lapicera para escribir, nosotros mismos para poder tomar los pedidos. Entonces, ¿por qué te recomiendo que tengas 2? Por el simple hecho de que a veces alguna se puede romper, se puede reventar la lapicera y nos quedamos sin el repuesto justamente para tener una de más cuando la hemos prestado a un cliente. Entonces es importante que siempre tengas por lo menos 2 lapiceras. Destapador de 2 tiempos. Hay distintos destapadores en el mercado y el que yo te sugiero, sí, que es el único que podría decir que tendrías que tener para trabajar como camarero profesional, es el destapador de 2 tiempos. Hay destapadores que quizás los conoces, que son destapadores solamente para abrir gaseosas o para abrir cervezas, ¿no? Para las típicas chapitas. Muchos de esos destapadores son los que se suelen llevar como llavero también, ¿sí? Bueno, ese no es el destapador de 2 tiempos que vamos a utilizar. El destapador de 2 tiempos es aquel que tiene justamente 2 tiempos para poder abrir el vino, eso lo vamos a ver en otro módulo, y tiene también lo que es el cuchillito para cortar la cápsula y el tirabuzón para retirar el corcho. Otro elemento muy importante para el camarero, si es que el nivel del local lo requiere, si estamos hablando de un restaurante de un nivel alto, es un barremigas, ¿sí? Eso también lo vamos a ver en otro módulo, en qué momento se utiliza, pero básicamente es un elemento que a veces se compra de acero inoxidable o puede ser uno que se fabrica de manera manual, que también lo vamos a ver con una servilleta y con la técnica del trinchado. No te preocupes si ahora no entendés lo que estoy diciendo, cuando lo veamos lo vas a tener mucho más claro, ¿sí? Y básicamente, como lo dice el nombre, es para barrer las migas cuando retiramos los platos antes de servir los postres. Y luego tenemos lo que es el portaherramientas, ¿sí? El portaherramientas es como un estuche de cuero o de cuerina que el camarero se coloca en la cintura, ¿sí? Y en este portaherramientas lo que hacemos es incluir, ¿sí? Colocar y ordenar todos estos materiales de trabajo que necesitamos. El encendedor, la lapicera, el destapador de 2 tiempos, ¿sí? Eso lo tenemos en la cintura junto con el delantal. Vamos a ver el aspecto personal que tiene que tener un camarero profesional. En primer lugar, el uniforme limpio y planchado. Es básico, pero muchas veces esto no se cumple. Es muy común que el camarero cuando termina la jornada larga y termina agotado del trabajo,
meta la camisa, el delantal, el pantalón, todo adentro de la mochila y al otro día va a trabajar y se acuerda que el uniforme está ahí adentro. Entonces imagínate cómo está ese uniforme, súper, súper arrugado. ¿Sí? Muy importante tenerlo planchado, tenerlo limpio, ¿sí? Que no esté manchado tampoco, ¿sí? Tiene que ver con la imagen, ¿no? Con nuestro aspecto personal y no olvides que la primera impresión es fundamental. Aspecto pulcro también, es muy importante estar limpio. Y yo sé que parece algo básico y podés estar pensando en este momento, sobre todo si no tenés experiencia en gastronomía, podés estar pensando, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Es algo básico que tengo que ir limpio a trabajar? Bueno, en gastronomía no es tan básico a veces, ¿sí? Sucede que los camareros caminan constantemente, están de una mesa para otra, yendo a la cocina, ¿sí? Sobre todo en verano sucede mucho y con la gente que transpira mucho más, el tema de la transpiración, los olores, ¿sí? Se potencia muchísimo. Entonces es muy importante siempre estar aseado, ¿sí? En los hombres siempre tener las uñas cortas y limpias, ¿sí? Las mujeres no deben usar uñas largas, ¿sí? Estoy hablando de uñas largas naturales, o ni mucho menos las uñas largas esculpidas o las gelificadas, ¿sí? Y nunca tampoco tenerlas a medio pintar. ¿Qué quiere decir? Cuando, si sos mujer me vas a estar entendiendo, cuando nos pintamos las uñas, pasan 2 o 3 días y nos olvidamos, y cuando nos miramos las manos, claro, parecen nuestras uñas son impresentables, ¿no? Están a medio pintar. Entonces es muy importante no presentarnos de esa manera a trabajar, ¿sí? Sugiero para ello utilizar colores claros, porque justamente, imagínate si tenés la uña en color rojo, a medio pintar, imagínate si la tuvieras con un calcio o con un color manteca muy clarito, se notaría muchísimo menos, ¿sí? Entonces yo sugiero utilizar colores claros. En los hombres tener el cabello corto, prolijamente cortado, y si no tiene que estar atado, ¿sí? Al igual que en las mujeres, el cabello recogido prolijamente y para ello utilizar un rodete o una trenza. No utilizar una cola eh, porque el pelo de todas maneras sigue suelto y en el movimiento de cabezas que hace la camarera, ¿sí? Para dirigirse de una mesa a otra, puede desprender pelos que pueden ir a parar al plato del cliente. Entonces esto es muy, muy importante no cometer ese error. También evitar perfumes, maquillajes y accesorios excesivos, ¿sí? Esas chicas que usan infinidad de anillos, que tienen aros enormes, que tienen collares súper, súper largos. Imagínate que esos accesorios son muy invasivos visualmente, ¿sí? Para el cliente. No recomiendo tampoco usar piercings en el rostro. Hay lugares que de todas maneras, si el perfil de tener aritos en el rostro está aceptado, te lo van a decir. Hay lugares que es su onda o su identidad, es justamente gente con rastas, tatuajes y piercing. En la mayoría no es así, por eso lo coloco, porque hablo para la mayoría. Vamos a ver algunas imágenes de los materiales de servicio que necesita el camarero. En la primera imagen tenemos un portaherramientas de cuero. Este portaherramientas nos sirve para poder disponer en él todos los elementos que necesitamos para poder brindar el servicio. Generalmente nos lo colocamos en la cintura y en él tenemos lapiceras, encendedor, destapador, todos los elementos que el camarero necesita. En la segunda imagen, por supuesto, un encendedor. Siempre tenemos que tener un encendedor por si un cliente necesita o quiere fumar y de pronto nos pide fuego y tenemos que acompañar a la puerta a ese cliente para encender su cigarrillo. Si de pronto un cliente va a celebrar un cumpleaños y hay que encender la vela de una torta.
Siempre tener un encendedor. También lapiceras. Como te conté, te sugiero tener siempre 2 lapiceras. Esto por una cuestión de que puede ser que alguna de ellas se te rompa y si tenés solamente una vas a tener que estar pidiendo prestado y a veces los camareros quizá tienen una sola o la tienen ocupada. Entonces yo siempre te sugiero tener 2 lapiceras. Tenemos acá la imagen del destapador de 2 tiempos. Como te contaba, este es el destapador que vas a necesitar para trabajar en gastronomía. No esos destapadores que son solamente para destapar chapitas, sino que este destapador nos sirve para descorchar un vino. ¿Por qué se llama destapador de 2 tiempos? Si te fijas acá, tenemos como esta palanquita, por decir de alguna manera, ¿sí? Que es la primera, y acá tenemos la segunda, ¿sí? Esta palanquita que tenemos acá. Por eso se llama 2 tiempos, porque con este destapador descorchamos el vino en 2 tiempos, en 2 veces. Y luego tenemos una comandera. En este caso, esto es un bloc de hojas lisas, blancas. En la comandera, recordá, anotamos los camareros el pedido que nos hace el cliente. ¿Qué actitud tenemos que tener como camareros durante el servicio? Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser amables y tratar al cliente de manera cortés. Tenemos que mantener una posición erguida, con la frente en alto, ¿sí? Estar derechos, mirando al salón. Acuérdense, ser elegantes. Tenemos que tener una actitud positiva y servicial. No te olvides de sonreír durante el servicio. Tenemos que prestar atención a las mesas y estar pendientes de los clientes. Tenemos que entregar los objetos olvidados. Quizás estés diciendo, bueno, Alejandra, esto que decís es una obviedad. Me alegro que si estás pensando de esa manera, me parece genial. Lamentablemente sucede con muchos camareros que se apropian de aquello que no es suyo. Los clientes suelen olvidarse llaves de autos, celulares, computadoras, carteras, billeteras. Realmente es lamentable, pero esto sucede. Entonces no está de más mencionarlo, que hay que entregar los objetos que no son nuestros. Y otro punto es ser agradecido con el cliente, ¿sí? Agradecido cuando se va, los despedimos, agradecidos cuando le cobramos, ¿sí? Agradecemos que ese cliente haya elegido venir al restaurante donde estamos trabajando. Con tanta competencia que hay, realmente hoy tener un cliente fiel en gastronomía es muy difícil, entonces hay que ser agradecidos. No hay que olvidarse que tenemos este trabajo, podemos trabajar en gastronomía porque hay clientes que consumen en ese restaurante. Si no hubiera clientes que consumieran en ese local gastronómico, posiblemente ya no estés trabajando en ese lugar. Entonces no hay que olvidarse de eso y ser agradecido. ¿Qué cosas no tenemos que hacer? ¿Qué actitud no hay que tener durante el servicio? Nunca. Permanecer en posición de descanso. Sucede también que hay camareros que están en esta posición de descanso, muchos apoyados en la barra, con el celular. Entonces, esta actitud hay que evitarla, sobre todo cuando estamos durante el servicio. Hay momentos, es cierto, que en gastronomía podemos relajarnos, quizá cuando estamos armando el salón y los clientes todavía no están, pero cuando estamos en servicio no tenemos que permanecer en posición de descanso, sino más bien de manera activa, proactiva hacia el cliente. No tenemos que tocarnos la cara o el pelo, o en caso de mujeres, acomodarse el corpiño, acomodarse la colita del pelo porque se cae. Para estas situaciones ir al baño siempre. Sucede también sonarse la nariz en el salón, sacarse restos de comida de la boca. Y esto sucede y se ve muchísimo. Quiero que cuando salgas a comer, salgas a tomar algo, prestes atención a los camareros si es que no trabajas en gastronomía y esto que digo te asombra. Presta atención a los mozos, a los camareros y vas a ver que muchas de las cosas que menciono aquí son mucho más común de lo que vos estás pensando ahora. Si tenés experiencia, seguramente que esto que estoy diciendo te suena muy muy conocido. No tocar al cliente tampoco. Hay muchos lugares donde está este mozo confianzudo, ¿no? Que palmea en la espalda del cliente, que da un beso al cliente cuando él no lo ha
manifestado, ¿no?, esta confianza. Es cierto que cuando uno atiende en un restaurante mucho tiempo, los clientes es común que alguno que sea habitual, quizá los que vienen a comer todos los días o a almorzar o desayunar, en algún momento empiecen a saludarte con un beso, pero siempre tiene que nacer del cliente, no de nosotros. Bueno, esto es algo que también sucede y se ve, el tema de comer, beber o fumar delante del cliente. ¿Sí? En gastronomía hay momentos para poder comer y para poder tomar algo. Tenemos un tiempo de descanso, ¿sí? Generalmente esto es así. Obviamente que durante el servicio necesitamos ingerir líquidos, pero por favor que no sea a la vista de todos los clientes. Y esto del tema de fumar, hay restaurantes donde a los camareros que fuman les permiten tomarse unos minutos para poder salir a fumar y muchos lamentablemente lo hacen en la puerta del local, con el delantal del local donde los clientes lo están viendo. Imagínate, aunque fumes, no es agradable ver cómo el camarero que te está atendiendo está fumando, ¿no? Da una imagen pésima del local. Entonces, si fumas y te lo permiten, da la vuelta a manzana, andate una cuadra y quítate el delantal. Por supuesto, cuando volvés, lavate las manos, ¿sí? Que no te quede olor a cigarrillo. Sería ideal y yo te recomiendo que no fumes mientras estás en servicio. No utilizar diminutivos. Esto también es bastante común. Quiero que prestes atención en este tema. Te dicen el vinito. Te traigo la cartita, te traigo la cuentita, te traigo el pancito. A ver, los clientes, a menos que vos me estés diciendo, estoy hablando con un niño chiquito o con un bebito, te lo entiendo y está perfecto. Pero con una persona mayor, adulto, mayor de edad, no tenemos por qué hablarle como si fuera un bebé de 3 años. Entonces, por favor, no uses diminutivos. Es la cuenta, es la carta, es el pan. No ignorar al cliente. Esto también, si tenés experiencia, sabes de lo que hablo, y si no tenés experiencia, pensalo desde el lugar como cliente, cuando has ido a algún local gastronómico. Levantás la mano y parece que nadie te ve, pero en realidad el mozo que pasó por al lado tuyo y no te vio, y digo no te vio entre comillas, en realidad sí lo hizo, pero te está ignorando. El camarero tiene la capacidad, en realidad el ser humano, tiene una vista panorámica de la situación, no ve como los caballos solamente al frente, tiene una vista panorámica de lo que sucede alrededor. Entonces está viendo, ¿sí?, que al costado hay una mesa, hay una mano levantada, ¿sí?, que está solicitando auxilio prácticamente de cómo mueve la mano. Lo que sucede es que el camarero está ignorando a ese cliente. Por favor, esto no lo hagan. La gente generalmente se da cuenta, esto exaspera al cliente. Si no podés acudir porque estás atareado, porque estás a full, porque estás atendiendo a otra mesa, al menos mirá al cliente, hacé contacto visual, asentí con la cabeza, que significa, y le estás dando el mensaje de cuando termine con esto que estoy haciendo, acudo a vos. Entonces el cliente se queda tranquilo con esta mirada y con este mensaje que vos le estás dando. La satisfacción del cliente está determinada por 3 factores que se dan simultáneamente. Tienen que ver con el servicio, ¿sí?, la atención al cliente que brinda el camarero, por los alimentos y las bebidas que se venden en el local y por los soportes físicos. Vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos 3 factores. El primero, que tiene que ver con el servicio, con la atención al cliente, no solamente incluye al camarero, que en realidad es quien tiene mucha más participación y se involucra muchísimo más durante el servicio, porque por supuesto es quien brinda justamente la atención en la mesa, pero también me refiero a la recepcionista, ¿sí? Me refiero a valet parking, si lo tuviera, ¿sí? Si no entendés lo que significa el valet parking, es aquella persona que recibe en el estacionamiento propio del local a la persona con su auto y lo acomoda, ¿sí? También tiene que ver con el encargado, si es que el encargado en algún momento se acerca a hablar con la mesa para preguntar cómo está todo. Tiene que ver con el servicio al cliente y con todas esas personas que están en contacto directo con el cliente. El cocinero no tiene contacto directo con el cliente a menos que me digas que en el restaurante donde vos trabajás el cocinero se acerca a la mesa para preguntar cómo estuvo la comida. Hay lugares donde eso se hace, pero no es lo más habitual.
Cuando hablamos de alimentos y bebidas, me refiero justamente a los productos que se venden en el local, ¿sí? Pueden ser los platos, los tragos, los vinos, ¿sí? Y luego tenemos los soportes físicos. Los soportes físicos tienen que ver con el medio, ¿sí? Con el restaurante en sí, con el ambiente, con la limpieza del lugar, con la comodidad de las mesas y las sillas, con que tengan aire acondicionado o no, ¿sí? Con la comodidad, con el bienestar que brindan justamente el mobiliario que tiene el lugar, ¿sí? Con la higiene del lugar. Entonces, decimos que la satisfacción del cliente, para que realmente sea óptima, para que el cliente se vaya satisfecho, no alcanza solo con un buen servicio, porque yo como camarera puedo brindar un excelente servicio y luego todo eso se va por la borda cuando el cliente ve pasar por el medio del salón una cucaracha. ¿Sí? O lo mismo pasa, un plato puede estar delicioso, riquísimo, al igual que el trago, al igual que el postre, toda la comida genial, pero el camarero nos atendió mal toda la noche. O puede ser que el servicio estuvo muy bien, que la comida estuvo perfecta, pero nos morimos de calor porque hacían 45 grados y parecía que estábamos dentro de un horno. O al revés, nos morimos de frío y prácticamente que necesitábamos frazadas para poder sentirnos un poco más calentitos en el lugar. Entonces vos fíjate cómo necesitamos de estos tres factores, ¿sí? Para que justamente la satisfacción del cliente sea óptima.